Iglesia Cristiana Génesis, restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Buenos días, apreciados hermanos de la Iglesia Cristiana Génesis. Hoy estamos de nuevo ante el lema La Iglesia del Señor, protegida de los engaños. Y he titulado esta predicación El sistema de defensa espiritual del cristiano. Fíjense que en este lema hay tres elementos básicos que vamos a desarrollar: la iglesia, el engaño y la protección. Por eso voy a pedir que me acompañen en la carta de los Efesios, en el capítulo 6, para leer los versículos del 16 en adelante, del 10 en adelante, perdón. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a leer este pasaje y vamos, ¿verdad?, a hablar un poco de un tema que, a pesar de que es como común y corriente, a veces no lo manejamos bien. Y fíjense que en estos tres elementos, la palabra protegerse, que ha estado muy de moda ahorita con esto de la pandemia, porque necesitamos estar protegidos. Y así como hay enemigos, porque uno de los mecanismos de protección es la vacuna, pues le han salido al paso mucha gente en contra de la vacuna, cuando es un sistema de protección. En Carnaval que vimos, mucha gente desprovista de los mecanismos de protección, de tal forma que nosotros, no solamente aquí en Venezuela, en muchos países no nos gusta el tema de la protección. Bueno, y nosotros en la iglesia a veces operamos de la misma manera. Y por eso es que vamos a ver en estos tres elementos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, o sea, nosotros que formamos parte en este caso de la iglesia Génesis, que somos parte del cuerpo del Señor. Tenemos por el otro lado los engaños, que lo hace el engañador, y tenemos que los sistemas de protección, esos sistemas que el Señor dispone para que nosotros tengamos una fortaleza espiritual. Ahora, son muchos los engaños en los cuales está sometido la iglesia y el pueblo de Dios, y por ende nosotros mismos. Vamos a hablar de tres de los elementos engañosos. Fíjense, el primer engaño, del cual yo creo que son escogí los tres que a mi parecer pues son de lo más importante. Y fíjense, el primer engaño es que nosotros desconocemos al enemigo. ¿Nuestro enemigo quién es? No es como dice aquí el versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne.
pero a nosotros nos cuesta ver eso. Mire, nosotros creemos que a veces nuestros enemigos son o los políticos, o son los vecinos, o a veces los familiares. A veces creemos que nuestro enemigo es nuestra esposa o nuestro esposo. Y es más fácil desarrollar toda una rabia contra ellos, porque lo tenemos ahí a la mano, porque no somos capaces, como decía en otras predicaciones, de ver más allá de la carne. Y Pablo nos advierte aquí, no es con ellos, nuestro enemigo es el diablo, es Satanás y los ángeles que él se llevó. Ahora bien, nosotros tenemos una idea errada del enemigo. Por eso le digo que ese es el primer engaño. Nosotros todavía tenemos aquella idea que nos han dicho que el diablo es aquel tipo negro con cacho, con aquellos ojos que es todo feo y peludo y que tiene un rabo, ¿verdad? Que echa estrella y candela. Y todavía nosotros tenemos esa idea. Sin embargo, cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 28, sobre todo el versículo 12, dice que es alguien que tiene el sello de la perfección. O sea que el enemigo es lo más perfecto que hay. Ese es el enemigo. Que dice que es lo máximo en sabiduría y lo máximo en belleza. En belleza. Yo digo, aquí, yo no sé cómo van a ser nuestras hermanas y las mujeres en general, porque les digo algo, hay un ser más hermoso que las mujeres y ese es Satanás. No es como nosotros nos lo han pintado. Entonces, imagínense, si nosotros adoramos a nuestras mujeres porque son hermosas, fíjense cómo será este ser que supera toda esa hermosura, que una de las causas de su exaltación y de su corrupción fue precisamente porque se creía perfecto. El mismo capítulo 28 de Ezequiel dice que es un querubín protector, que su vestidura es de hermosura. Pues la palabra lo describe también como un ángel de luz. Se viste como ángel de luz. El Señor dijo una vez que era el padre de la mentira y que todos los que mienten son hijos de ese que es el padre de la mentira. Fíjense ustedes, eso es. Y él cuando se quiso, después que se enalteció y quiso ocupar el trono de Dios, hubo una lucha y fue enviado a la tierra. Pues nos lo mandaron a nosotros, ¿verdad? Y nosotros, como dice, pues tenemos que aguantarlo, ¿verdad? Ya van a ver. Y él está aquí con la tercera parte de los ángeles. Fíjense que en este mismo pasaje lo describe Pablo con 4 categorías. Dice que son principados, que son potestades, que son gobernadores y que son huestes, que habla de miles y miles espirituales. Todas son de origen celestial. No quiero que me confundan y digan que todos los gobernadores de aquí, no. O sea, de eso no se trata. Esos son los de carne y hueso. Aquí estamos hablando de estas 4 categorías. De tal forma que nosotros no nos podemos dejar engañar y creer que cada vez que vemos un ser malo, ¿verdad? Como lo dibujan hasta las leyendas de nuestros llanos, que es un ser vestido de negro, todo oscuro. Y no, este es un ser que puede ser agradable en cualquier momento, que es conversador, que nos puede hablar. Fíjense cómo en Lucas 4 se describe que él le habló para tentar al Señor. Le habló a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando él dijo, oye Señor, que no te acontezca esto. Y el Señor le dijo, ese fue el demonio que te habló. De tal forma
que Él está allí, que ese es nuestro enemigo. Ojo, porque Pablo nos lo está avisando aquí. Y ese es el sistema de protección que quiere que no nos debemos engañar. No son nuestros hermanos nuestros enemigos. Nuestros enemigos de verdad son seres celestiales, espirituales, que estamos en ese mundo espiritual que en las otras predicaciones estoy dando la importancia porque nosotros lo hemos abandonado. De tal forma que está allí en acechanza. Y vamos a ver ahí el segundo engaño. ¿Cuál es el segundo engaño? Es la guerra espiritual que nos han dicho que es opcional. Opcional es cuando una cosa yo digo, bueno, tengo la opción de tomarla o de no tomarla. Pero la guerra espiritual o la lucha, como dice Pablo aquí, no es opcional, es una lucha obligada. Desde el momento en el cual nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador e ingresamos a formar parte del cuerpo de la iglesia, el enemigo comienza a atacarnos. Entonces, es una lucha, como dice Pablo, que en el término griego es el palé, como los gladiadores que luchaban cuerpo a cuerpo hasta que uno caía. Bueno, así es. Nosotros no tenemos opción. A veces nosotros creemos, no, si yo me porto muy tranquilito, como un hermanito ingenuo, que no hace bulla, que no participa mucho en la iglesia, que es muy tranquilo, entonces la gente dice, no, ese no lo va a atacar el diablo. Él no va a tener guerra porque es demasiado tranquilo. En cambio, un hermano así como el hermano Naín, que se la pasa dando sus gritos y haciendo sus cosas, claro que lo va a atacar el diablo. Entonces nosotros tenemos esa mala idea de la guerra espiritual. No, hermanos, todos vamos a hacer y seguiremos hasta que el Señor venga atacado por este enemigo y por todas sus huestes. Todos. Aquí no hay escapatoria. Bueno, imagínense ustedes que yo diría, como decimos en Falcón, ni se le escapó al Señor. Imagínense ustedes que el diablo se atrevió a tentar al Señor, a atacar al Señor, que sabía que era Dios mismo. Ah, no nos va a atacar a nosotros. Más rápido. Y anda como león rugiente. Yo le voy a decir algo. Hay cosas que a veces nosotros no le entendemos muy bien porque no estamos acostumbrados. Por ejemplo, Lili no le gusta que yo la mencione en la predicación, pero fíjense, Lili, mi esposa, le tiene miedo a los perros. Ella se le acerca a un perro y cree que el perro la va a morder. Ajá, pero cuando yo le digo, ¿y no te da miedo un león rugiente? Pues no, ¿y sabe por qué? Porque ella nunca va a ver un león, ni un león le va a rugir ahí en la parte de la oreja, como decimos nosotros. Entonces, eso no le da miedo. Si la palabra dijera que Satanás andaba con un perro rugiente buscando a quien morder, yo estoy seguro que Lili sí le tuviera miedo al demonio. Pero nosotros no tenemos esa idea y creemos que no. Claro que anda pendiente de nosotros, de lo más mínimo, y nos conoce, porque como dice Ezequiel, tiene una sabiduría grandísima, parecida a la de Dios. Nos conoce. Mire, aquellos que nos hemos enfrentado a demonios, que nos ha leído la cartilla y nos dice todas las cosas malas que hemos hecho, sabemos que ellos saben nuestra debilidad y andan pendientes. Por eso le digo, nosotros, cuando el apóstol Pablo nos dice que hay una lucha, es una guerra avisada, y como decimos nosotros aquí, guerra avisada no mata soldados, pero nosotros no dejamos matar. Siempre todo lo que hemos pecado, sabemos que hemos caído bajo esa pelea, ese palé con el enemigo, y que, como dije en el primer engaño,
a veces ni cuenta nos damos, porque es verdad, uno dice, en esos pecados grandes, uno dice, oye, ahí está Satanás, que a uno le provoca, miren, le propongan, vamos a asaltar un banco y vamos a matar a todos los que están ahí. Oye, ahí no hay duda de que está Satanás. Pero cuando uno tiene una flojerita y dice, hoy no voy a leer la palabra, y si la leo, no la escudriño, ¿verdad? Y si la escudriño, no la medito. Ah, no, entonces ahí uno cree que no está el enemigo. Claro que está, claro que está. Porque esa pelea la tenemos hasta con cosas diarias. Mira, él apenas ve una puerta abierta, que inclusive puede tener algo, un objeto, como yo le he contado otras veces, que nosotros permitimos una puerta, él entra, porque él anda pendiente, anda pendiente. Así como nosotros hemos oído que estamos presos, que el coronavirus en cualquier momento nos va a entrar. Y cuando decimos va a atacar a lo mejor toda la población mundial, bueno, imagínense que ese es el coronavirus. ¿Cómo será el demonio, verdad? Que tiene él y sus huestes con toda esa cantidad de demonios espirituales. Nos va a atacar, nos sigue atacando hasta que venga el Señor. Entonces ustedes dirán, oye, pero lo que usted dice genera miedo. Pues no puede. ¿Dónde está nuestra protección? Nuestra protección está en saber que hemos estado, ¿verdad?, avisados de que esa guerra está por venir. Ajá. El tercer parte que vamos a mencionar es el engaño de la estrategia, las acechanzas del diablo, como dice aquí, y que nos llama, ¿verdad?, a estar firmes. Entonces uno dice, ¿cuáles son esas estrategias, esas enseñanzas, esas acechanzas? Pues no es más que esas metodologías, esas estratemas que uno llama donde él se las ingenia para meterse no solamente en nuestra vida, en nuestra mente, sino también en nuestra iglesia. Acuérdense que él se opone totalmente a la cosa de Dios. Todo lo que se oponga a lo que es la palabra, a tergiversar la palabra, esa es una de las estrategias preferidas de él. Toda esa teología que nosotros estamos acostumbrados a que nos bombardeen, que si la de la prosperidad, que la de la liberación, que todas esas, ¿verdad?, no son más que parte de esa metodía del enemigo. Fíjense que Pablo se lo dijo, ¿verdad?, a los mismos efesios, en Hechos, cuando lo reunió a los líderes y le dijo, de ustedes mismos van a salir esos lobos rapaces que van a querer destruir la iglesia. Entonces, debemos estar preparados. ¿Y cómo nos protegemos de eso? Con la armadura que Dios dice. Mire, yo al principio quería hablar de la armadura y dije, esto es muy largo. Después dije, voy a hablar del yelmo de la salvación porque es nuestro casco para que no se nos metan esas ideas malignas. Pero también me parecía mejor, ¿verdad?, hablar de esta parte general donde él dice, debemos tomar, y dice también al principio, vestidos. Eso indica que tenemos que portar toda la armadura, porque la armadura es de Dios. ¿Qué pasa? Que decimos como David, ¿se acuerdan cuando iba a enfrentar a Goliat, que le dieron una armadura y dijo, yo con esta lavativa no puedo caminar, no me puedo mover, y se la quitó? Pues aquí no. Esta es una armadura que tenemos que ponerla permanentemente para toda la vida. Y como dice, fíjense aquí, dice toda la armadura. Como dice el pastor Giovanni, toda es toda. Nosotros no podemos salir, porque si ustedes se ponen a ver, las primeras tres partes de la armadura eran cosas, ¿verdad? El cinturón, la coraza y el calzado, lo tenían los soldados hasta para andar para el mercado. Pero tenían otras tres que se las ponían nada más en la batalla, que era el casco, ¿verdad?,
que era el escudo y que era la espada. Bueno, por eso es que Pablo les dice a ellos que tienen que ser todas. Nosotros no podemos salir con 5 y dejar la sexta, porque les digo, a veces es peligroso. Salimos con todas y dejamos la palabra. Eso es lo peor que hay. Son todas. De tal forma que Pablo quiere que la protección consiste en saber que la armadura es de Dios. Como dice la hermana Elena, que habla mucho sobre el Espíritu, la iglesia sola es vulnerable. No, la iglesia a veces cree que con todos los elementos que tiene, gente poderosa, o gente con dinero, o gente profesional, o gente con abolengo, con apellido, con esos currículos de que yo hablaba en las otras predicaciones. No, Señor. Dice Pablo en 2 Corintios 10, del 3 al 5, que nuestras armas no pueden ser carnales, que tienen que ser espirituales, porque esta es una lucha espiritual y Dios con su Santo Espíritu y con su armadura es quien nos va a proteger. Nosotros solos no podemos. Acuérdense del ejemplo de aquella bebé que decía: si Jesucristo toca la puerta, perdón, si el enemigo Satanás toca la puerta de mi casa, yo le digo al Señor que sea el que hable. Y nosotros a veces nos atrevemos nosotros mismos a abrir la puerta. Estamos derrotados. La iglesia tiene el Espíritu Santo es lo que dice, con toda la fortaleza del Señor y con todo el poder de su fuerza y con toda la armadura, porque acuérdense cuando el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, ni el enemigo, ni Satanás, ni todos sus huestes prevalecerán contra ella. Así que, hermanos, apropiémonos, vistamos de la armadura y estoy seguro que con eso, como dice el apóstol Pedro, resistiremos al diablo y él huirá de nosotros. Que el Señor nos bendiga.